Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de economía. Hay varios temas, creo que el más importante es el tema inflacionario. Sin embargo, también se presenta el día de hoy, hace una hora más o menos, los censos económicos 2024 ya en datos firmes, ya resultados definitivos, y arroja muy buena información, incluso para el estado de Chihuahua en particular. Entonces estaremos desarrollando estos temas durante la siguiente hora con el ánimo de conocer la sinergia económica de nuestro país. Y bueno, empezando con la inflación, se reporta por parte del INEGI el Índice Nacional de Precios al Consumidor para la primera quincena del mes de julio de este año y tiene un muy buen resultado con una disminución en la tasa anual a 3.55%. Recordemos que la meta es 3%. Recordemos que venía presionándose en fechas recientes la inflación por encima del 4%. Y que se ha criticado al Banco de México en función de su disminución de tasas a un ritmo de 50 puntos base y que se proyectaba a partir de estas presiones de las semanas previas, pues que probablemente el banco tuviera que decidir pausar sus disminuciones de tasas o al menos promoverlas en un criterio pues que concatenara una disminución más pausada, vamos a decir, una disminución de alrededor de pues el 25 puntos base si acaso. En el caso concreto, la inflación sube 0.15% quincenal y en su parte desglosada, la inflación subyacente, esta que atiende a los precios que se fundamentan más en reglas de mercado o en función de la oferta y la demanda, bueno, pues esta resulta con un aumento, como le digo, de 0.15% quincenal, con una anualizada de 3.55, logrando una disminución importante del hito inflacionario. Y en su caso, el desglose nos muestra que los productos de mercancía subieron 0.05, sumamente bajo, o sea, realmente la reacción de los precios de mercancías en esta primera quincena del mes de julio es muy contenida, y servicios en 0.24, que se puede considerar, digo, para la tradición de los últimos 5 años más o menos, estable. Es alta, pero no es una tasa problemática de manera absoluta, pero relativamente sí lo es y ahorita vemos por qué. Por otro lado, en la parte no subyacente, esta se aumentó 0.16% con frutas y verduras en 0.25 al alza y energéticos en 0.12. Así las cosas, comparada multianual, la inflación es la más baja de los últimos 10 años en esta primer quincena. Ese 0.15 de alza es el indicador más bajo, pero además por mucho de los últimos 10 años, ¿no? El siguiente hito más bajo es 2017 con 0.24, recordando que en 2017 se dio aquel efecto de la liberación de los precios de gasolina en enero y que para julio pues empezaba a asimilar ya una estabilidad de precios. Entonces, bueno, pues tenemos incluso la comparación con un mes
de un año muy errático, allá en 2017, pues también en un año muy errático como es 2025, y los dos bajos. Todos los demás están arriba de 0.28%, destacando una movilidad interesante positiva. En el comparativo multianual, pero de la subyacente y la no subyacente, la subyacente resulta en 0.15%, y esta resulta la segunda más baja de los últimos 10 años, siendo el primer lugar 2016 con 0.11, una época en la que estaban los precios muy estables. En su caso, la no subyacente se moviliza en 0.16, resultando la más baja de los últimos 10 años, también comparado con 2017, que es el segundo lugar, en 0.39, así destacando que se suavizan las presiones inflacionarias. El gráfico muestra claramente cómo la inflación no subyacente cae ligeramente la quincena antepasada y luego cae abruptamente esta quincena. O sea, los precios siguen subiendo. Insistimos, cuando la inflación baja, significa que los precios suben a un ritmo más lento. Cuando la inflación sube, significa que los precios suben a un ritmo más rápido. Entonces, en esta ocasión, la no subyacente, los productos volátiles, se caen abruptamente de manera importante. Dos, la inflación subyacente, también comparada con la de hace 15 días, muestra una disminución importante que despresuriza la inflación general, que si bien no tiende a bajar de manera radical, baja importante, o sea, baja casi 50 puntos base a 3.55. Y entonces, así las cosas, la inflación se despresuriza como principio. Ahora, veamos el desentrañamiento de los movimientos anualizados por categorías dentro de la subyacente y la no subyacente. Dentro de la subyacente, la anual de mercancías está en 4.01. No está bien, pero está bajando. Sin embargo, hace 2 años era 8%, el doble, y hace un año fue 3.08. Así que sí hay una presión notoria, sobre todo de los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025. Alimentos está en 5.12% y mercancías no alimenticias en 3.04, que es un factor fundamental a evaluar con respecto a que recordemos que de mercancías no alimenticias México importa una muy buena cantidad y las importaciones y las exportaciones hoy en día están repercutidas por este enrarecimiento de las relaciones comerciales globales a partir de las políticas públicas de los Estados Unidos. Entonces, el que esté en meta, o sea, en 3.04, no es nada malo. O sea, muestra que hay una contención. Ahora, ¿a qué se debe esa contención? Ahorita en el segundo segmento platicaremos un poco de la inflación de Estados Unidos y entonces una deducción que podamos señalar de lo que está pasando en el contexto de las mercancías no alimenticias a nivel global. En materia de servicios, la inflación es un poco más alta, 4.49, generando presiones importantes en vivienda 3.40, no tan mal, pero educación 5.82, empezamos épocas de volver a inscribir a los menores a la escuela y bueno, pues empieza a haber repercusión en precios. 5.82, tasa alta, pero la de hace un año era 6.30, entonces como quiera tiende a bajar. Otros servicios, 5.36, que incluye propiamente loncherías, fondas, taquerías, restaurantes similares, celulares o servicios de celular, mantenimiento de automóviles, consultas médicas, servicios turísticos en paquete. Y en particular los primeros, loncherías, fondas, taquerías y restaurantes, así como servicios turísticos, son de los que más han repercutido inflacionariamente en los últimos 12 meses fácilmente. Y entonces, en ese sentido, pues hay todavía presionante en la estructura inflacionaria del país, que muestra es el tema de turismo, por ejemplo, en donde pues los precios continúan subiendo, los turistas llegan, pero gastan menos dinero que en otrora, ¿no? En términos per cápita. O sea, sí gastan en términos globales más dinero porque es más gente, pero individualmente tienden a gastar menos dinero. Y ahí una muestra del impacto inflacionario de este subsector servicios en la construcción inflacionaria. En la parte no subyacente tenemos un resultado de agropecuarios de 0.26, frutas y verduras bajan anualizado 12.24, si bien subieron fuerte en el rubro propio de la quincena, pero el dato anualizado cae 12%. O sea, el hecho de que los huracanes y la sequía no haya permeado a los niveles esperados, como se podría haber concebido a principios de año, tenemos bastantes lluvias en el país, hay algo de recuperación en presas, no da suficiencia para resolver la problemática de sequía,
pero como quiera está ayudando. Ahora, sí hay ciertas tormentas que han destruido algunas cosechas, pero no ha sido suficiente como para compararlo con un impacto que genere una escasez de productos que dispare su precio al alza. Al contrario, baja 12% de manera importante. Aquí sí es una deflación, entonces los precios de los verduras y frutas pues tendrían que estar bajando, ¿no? Por otro lado, los pecuarios, cárnicos, etcétera, 10% al alza. Ahí sí tenemos un problema. Y me atrevería a decir que el tema del gusano barrenador, si bien de manera directa afecta solo a las exportaciones, obviamente un cárnico que tiene la presunción de un problema sanitario, pues tampoco se debería vender en México. Entonces, teóricamente también habría una cierta escasez de los cárnicos en nuestro país y esto está impulsando sus precios al alza. El año pasado fue de 4.82, o sea, es más del doble lo que se moviliza los precios anualizados de los cárnicos. En materia de energéticos y tarifas gubernamentales, 2.09 al alza, con energéticos en 0.95 sin gran movilidad. Los precios de los hidrocarburos globales están muy estables, incluso, digo, de una manera interesantísima, especulativa netamente, como los futuros del petróleo en el fin de semana de hace más o menos un mes, cuando estábamos en los albores de una posible tercera guerra mundial, y no se movían los precios al alza y al contrario bajaban. Los precios de los hidrocarburos estables provocan que el gas natural esté estable y como es el suministro para generar energía eléctrica principal en el país, creo que el 60% de la energía eléctrica se genera con ciclo combinado que usa como insumo el gas natural, pues obviamente no tiene necesidad de presiones alcistas. Todavía encima, recordemos que en el norte del país y en las ciudades de mucho calor, tenemos un subsidio desde mayo y hasta septiembre. Entonces, en materia energética, los precios estables. Y en su caso, las tarifas gubernamentales subieron 4.08, lo cual muestra esta conducta gubernamental de, por un lado, tener toda la imperiosa relevancia de trabajo de disminuir el déficit gubernamental, de este compromiso raro de parte del gobierno federal, tanto del anterior como el actual, de no generar incrementos impositivos, pero que, claro, sabemos muy bien las facultades adjetivas procedimentales de la autoridad fiscalizadora, de las autoridades fiscalizadoras, pues son las que han impulsado la recaudación. Sin embargo, pues llegan límites, ¿no? Pero además en esos límites, el gobierno para atacar el déficit público, lo que hace es disminuir gasto público. Daña obviamente la participación en PIB y daña obviamente la participación que pudiera haber resultado de implementar un presupuesto plenamente empleado, pero contiene gasto, pero de otro lado tiene que sacar dinero de cualquier forma. Acaban de poner este planteamiento de apoyo a Pemex, que estamos desentrañando para explicarlo, y en su caso, pues requiere recursos. Las tarifas gubernamentales son excelentes, derechos, peajes, pasaportes, cosas de ese tipo. No sé cuáles son los específicos que hayan movilizado al alza, pero ciertamente tiene esta tendencia de presiones. Me están llamando a corte, regreso en unos segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad, líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y en lo que regresamos al aire, bueno, comentar, sí, está bajando la inflación en esta quincena, las pasadas subió y hay que estar atento a los movimientos. La última reunión de Banco de México
que bajan 50 puntos base, lo hacen por mayoría, donde Jonathan Heath vota en contra. Y en su caso ha tenido algunas exposiciones mediáticas exponiendo, y también sus minutas del banco, los razonamientos de Jonathan, y creo que van en consonancia con lo que nos comentó aquí en Ciudad Juárez el 20 de mayo, que nos acompañó al evento de IMEF, y lo que hemos estado dándole seguimiento a los trabajos del propio banco y las investigaciones que arroja en las sinergias inflacionarias. Estamos regresando a la ley 1300 AM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué baja la inflación en un momento tan errático como julio o junio, con problemas comerciales, con problemas de designación de organismos terroristas, con problemas migratorios en Estados Unidos que expulsan gente y nos incluso suma gente a México que pues no necesariamente la podemos acomodar fácilmente? La tasa de desempleo sigue baja. Ciertamente se van perdiendo nodos de empleo en este registro formal de IMSS, pero pues, las cosas relativamente están estables en términos económicos. Platicábamos sobre preparativos de algunas conferencias, y hace 25 años cualquiera de estos datos arrojaba prácticamente una inducción a una recesión en la economía. Y hoy en día no pasa. Los vendavales, los manotazos políticos, los acontecimientos geopolíticos generan presiones e incertidumbre, y lo que permea hoy en día es la incertidumbre en general, no solo a las empresas, no solo a los inversores, no solo a las instituciones financieras o a los países. O sea, a cualquiera le genera incertidumbre el contexto general. Y además, todo se anida además con políticas públicas muy erráticas con respecto a buscar compensar o solventar la problemática de la incertidumbre. Y sin embargo, la economía termina siendo estancada, sin movilidad y lo que guste, relativamente estable. Ahora, ¿puede justificarse esta movilización inflacionaria por el PASIC, por ejemplo? Pues en mi opinión no, porque el PASIC solo se moviliza sobre los temas de productos no subyacentes y combustibles. Combustibles no hay subsidio de IEPS y Saber ahorita, pero no hay necesidad de tenerlo porque no está habiendo movimientos al alza en los precios de la gasolina, por ejemplo. Los productos agropecuarios tienen algún impacto fuerte del PASIC, probablemente en algunos escaños, pero lo cierto es que también tienes un escenario en donde vamos, el hecho real de que el cambio climático este año no está generando estragos gravísimos de destrucción de cosechas, pues no provoca la escasez que provocaría la alza de los precios, ¿no? O sea, creo que tiene mucho más peso un solo huracán o el que no ocurra ese huracán y destruya las cosechas que el PASIC. Entonces, bueno, eso es una opinión. ¿Por qué? Porque es muy limitado el PASIC. Tiene poco recurso el gobierno para asignarle recursos de compensación a estos subsectores. Por otro lado, el tema de mercancías es el impresionantemente errático. Y ahorita voy a profundizar con el análisis de inflación en Estados Unidos. Pero me voy rápidamente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor Mexicano en el desglose de precios más alzados. Nopales, 14.44%, lechuga y col, cebolla, huevo, y luego transporte aéreo. Empieza época vacacional, suben los precios, obvio. Loncherías, fondas, torterías, se moviliza ligeramente, pero se moviliza. Y ahorita profundizo. Vivienda propia, punto 11, también tiene algo que comentarse al respecto. Otros alimentos cocinados, punto 46, y restaurantes similares, punto 23. Realmente la movilización de estos tres últimos es muy relativa, o sea, no se mueve fuerte, pero se ilustra en la tabla de los más alzados porque así es, son los más alzados. O sea, uno como los nopales 14.44 y el transporte aéreo 11.25, pero todos los demás con movimientos mucho más bajos. Ahora bien, el problema de loncherías, fondas y torterías es que este punto 30, si fuera único en los últimos 20 meses, o los últimos 2 años, pues no habría ningún problema. El problema es que tiene subiendo de manera grave todos los meses de los últimos 24 meses, y ahora que sube un poquito, pues es otro aumento. Entonces vayas a comer a la calle y sigue pagando más y cada vez más por los productos que se venden en restaurantes, lonchas, fondas, torterías, etc. Restaurantes lo mismo, viene generando presiones, la recuperación post-COVID y demás temas, pero también tiene un punto en donde las políticas públicas, sobre todo laborales, generan presiones, ¿no? Y el tema de vivienda propia, pues ahorita vamos a irnos a la ENEC, a la Encuesta Nacional de Empresas constructoras, y es destructivo lo que está pasando en la construcción. Su sector construcción está desapareciéndose casi con la caída de la producción de construcción. Y cuando te vas a vivienda, pues también. Entonces, obviamente,
que hoy en día el clamor nacional, pero ojo, pasa en Estados Unidos también, el clamor sea que están carísimas las casas. Bueno, pues tiene que ver con que falta incentivo, y yo no me refiero a un incentivo fiscal, pero falta algo de una política industrial o de una política privada para abalanzarse a la construcción de vivienda y subsanar esas necesidades del mercado, provocando que con la oferta ampliada haya una disminución del precio, ¿no? Entonces, también la vivienda propia tiene mucho tiempo generando impacto en el indicador inflacionario. Productos menos inflacionados, la uva, el pollo, pañales, aguacate, jitomate, papaya, limón, detergentes, tomate, tequila. Prácticamente todos agropecuarios. Por ciudades, las más inflacionadas, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Oaxaca, Chetumal, Quintana Roo, Zacatecas, Iguala, Guerrero, Tepatitlán, Jalisco. Y luego ya vienen todos esos altamente productores agropecuarios. Luego viene Tijuana, Baja California, La Paz, Baja California Sur, Ciudad Acuña, Coahuila y Fresnillo, Zacatecas, Tijuana, La Paz y Acuña, con más sesgo a las actividades subyacentes, a las actividades manufactureras, a las actividades de mercancías, a las actividades de servicios, ¿no? Las ciudades menos inflacionadas, Córdoba, Veracruz, Matamoros, Tamaulipas, Acapulco, Guerrero, Saltillo, Coahuila, Atlacomulco, Estado de México, Atabampo, Sonora, Veracruz, Puebla, Esperanza, Sonora y Coatzacoalcos, Veracruz. También no caen abruptamente sus precios, pero todos son deflacionarios ligeramente, ¿no? Entonces la inflación se tiende a estabilizar. Ya se ganó la lucha contra la inflación por ningún motivo. Ni una paloma hace verano, ni lo errático del contexto puede permitir pensar que esto ya no tiene ningún problema, ¿no? Ahora, vamos al contraste. Estados Unidos reportó el 15 de julio pasado inflación al consumidor en la Unión Americana, que subió 0.3% en junio, después de subir 0.1% en mayo, con una tasa anualizada de 2.7% anual. Los productos que más suben son hospedaje con 0.2%, índice de energía 0.9%, con la gasolina subiendo 1%. Hay movilidad de precios en gasolinas, pero realmente no está generando una repercusión gravísima. Es interesante porque la tasa de 1% es alta de un movimiento mensual. Alimentos sube 0.3%, alimentos en el hogar sube 0.3% y alimentos fuera del hogar sube 0.4%. Las tortas fronterizas, bueno, allá son los hamburgueserías y cosas de esas, ¿no? Tendencias inflacionarias en la Unión Americana, ¿dónde quedó la tabla? Perdón. Échale ojo, 2.7% la tasa anualizada. La movilidad inflacionaria era fuerte a finales del año y principios de este año, o sea, diciembre, enero, y luego cede terreno y vuelve a repuntar. El índice de alimentos 3%, índice energético al negativo 0.8%, datos anualizados, por supuesto. Servicios de gas sube 14%, hay que estar atento a qué está pasando porque importamos el gas de manera importante de los Estados Unidos, si no todo. La parte subyacente, 2.9%, alta. Recordemos que la meta ya es de 2%, pero además es una meta en promedio que además va acompañada de un promedio hacia atrás alto. Entonces no es como que ya se pueda declarar ganada la temática inflacionaria. O sea, 2.9 es un tema alto. Y en materia de servicios sin energéticos, 3.6 anualizado. Entonces, sí hay presiones inflacionarias, sobre todo en el sesgo servicios y algunas cosas relativas a mercancías relativamente, ¿no? Ahora, esa es inflación al consumidor. Inflación al productor tiene un movimiento en el mes de junio de 0.3%, cuando en mayo fue negativo 0.3%. El dato anualizado es de 2.3%. Y en la tabla generalizada, por ejemplo, tenemos comparativos multimensuales con datos anualizados. Quiere decir, por ejemplo, en junio de 2024 era 2.9% la inflación general de productor. Bajaba 2.4, bajaba 2.1, volvía a subir a 2.8, 2.9, 3.5 en diciembre, 3.8 en enero, muy alta, y vuelve a bajar 3.4, bla, 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 a 2.3. O sea, un sesgo notorio bajista. Pero cuando la vemos subyacente, pues pasa lo mismo. Era mucho más alta la inflación, 3.4 hace un año. Se mantiene estable hasta enero, febrero, incluso hasta abril, no, hasta marzo, y luego tiende a bajar y ahora llega a 2.5. Entonces la inflación al productor no está ilustrando una presión propiamente de los aranceles. ¿Qué está pasando? Bueno, al caso concreto hay que irnos primero que nada al indicador de importaciones y exportaciones en precios. En la Unión Americana las importaciones, donde precisamente se verían repercutidas las tasas inflacionarias,
subieron 0.1% en junio, después de caer 0.4% en mayo. Los principales precios fueron importaciones no hidrocarburos o no combustibles y se compensaron por las disminuciones en precios de hidrocarburos importados. En materia de exportaciones subieron 0.5% en junio, después de bajar 0.6% en mayo. Y aquí empieza a haber una discusión de qué es lo que pasa con la construcción de precios. A ver, sabemos que no es lo mismo la inflación de consumidor, que es la que uno vive cuando va a la tienda y consume, cuando llega el recibo de la electricidad, cuando llega el recibo de la renta, cuando vamos y comemos al restaurante o viajamos en un proceso turístico. Y otra es la de productor, toda la cadena productiva. Desde el origen podríamos pensar el proceso agropecuario, el proceso minero, y luego la manufactura, distribución de electricidad y otros, construcción y demás, y luego para llegar a servicios. No todos atienden al consumidor final, la mayoría se atienden entre ellos en la cadena productiva y luego ya llegan a un eslabón final que es el que va a atender después al consumidor final. Las presiones, bueno, perdón, número 2, el tema de comercio exterior está ampliamente permeado en toda la cadena productiva. Vamos, podemos hablar de que nosotros consumimos ropa hecha en México. Pues sí, pero esa ropa hecha en México trajo hilos probablemente traídos de otro país y algún tipo de insumo extraordinario que se utiliza para coser esa ropa de otra nación, y la máquina con la que se cose la importaron de otra nación, y etcétera, ¿no? Entonces, pocas cosas se pueden aducir que son absolutamente mexicanas. Es más, o sea, el producto agropecuario que sí se produce, se cosecha aquí en México, probablemente usó fertilizantes que trajeron del extranjero o procesos en la cosecha con maquinaria que pudieran haber sido importados, o el transporte o el combustible que fue importado. O sea, realmente en todo permea las relaciones comerciales internacionales porque promueve eficiencia, porque promueve competencia, porque promueve disminución de costos a la hora de lograr esas eficiencias, pero tiene límites. Y si además le empiezas a pegar y pegar con aranceles y con presiones comerciales y con presiones de escasez de mano de obra, etcétera, etcétera, obviamente hay repercusiones. Pero también sabemos que cuando los precios de productor se aumentan, no se traspasan de manera inmediata a consumidor, porque hay un efecto particular. Yo puedo sufrir una inflación alta en mi proceso productivo, en un eslabón de productor, pero si yo traspaso precios de inmediato, puedo perder cuota de mercado y salirme del mercado incluso. Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo manejo mi traspaso de precios. Quizá tenga que sacrificar utilidad o disminuir producción o despedir gente o contener gasto o consumo o algunas otras estrategias. Más cuando me están amenazando, van a venir aranceles en agosto, pues ahorita compro un mundo de inventario para evitar que me repercuta en precios en agosto, ¿no? Entonces, en esa lógica, sí se destaca que en el mes de junio y julio la inflación tiende a ceder cuando debería, la teoría ha dicho, la teoría debe haber dicho, dispárese completamente la inflación. Pero, hay que ver, por ejemplo, otros indicadores paralelos como el ISM manufacturero, que del mes de junio, en materia de precios, está supradisparado. O sea, el umbral es 50 puntos y tiene 9 meses con un ritmo alcista constante. Está en 69.7 unidades. Es altísimo. Están conteniendo los precios. ¿Cuánto tiempo lo podrán hacer? Esa es la pregunta de los 64,000, dijeran hace algunos 30, 40 años, y veremos qué es lo que pasa. Y antes del corte, dame un segundo, Arturo. Recordemos que la Reserva Federal toma sus decisiones con base a la inflación, pero no la reportada nada más por el Buró de Análisis Estadístico, el Buró de Estadística Laborales, perdón, sino el Buró de Análisis Económico hace su análisis del índice de precios del gasto de los hogares. Y ese está presionado. Ese sí tiene una tendencia, si bien relativamente estable, no picada hacia el alza, sí tiene una tendencia alcista. Y ese es el que tiene a Jerome Powell y a todo el Comité de Mercado Abierto, porque esta guerrita política absurda contra el señor Powell es una tontería. Son órganos colegiados y el órgano colegiado unánimemente está sosteniendo la tasa en Estados Unidos a partir de estos criterios de presiones y de expectativas inflacionarias alzadas. No es dable el argumento de Bassett, el secretario del Tesoro, de que no está pasando nada con los aranceles, la inflación está repercutiéndose. Va a pasar, tiene que pasar, no hay una alternativa. Drenar a las empresas y desaparecerlas no es una opción.
Despedir y despedir no es una opción porque dejas de producir. Entonces el problema permea. Vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio, lo que volvemos al aire. Y bueno, pues ya nada más para cerrar el tema inflacionario, que no lo vamos a cerrar realmente, pues digo, puede bajar la tasa, puede absorberse impactos de traslado o de traslape, le dicen, de costos a precios, pero no puede ocurrir por siempre. Y en un entorno donde te presionan precios por estas presiones comerciales, te presionan precios por lo que hemos dado, digo, el programa que dediqué ayer y las últimas semanas en IMEF sobre el tema de designación de organismos terroristas, que nos tiene que poner manos a la obra todas las empresas, a todo agente económico, a cuidar sus eslabones de relación comercial y laboral y societaria con todas sus partes relacionadas. Y eso incrementa costos. Y además son costos no rentistas, no es como que compres inventario y lo vas a vender, ¿no? Simplemente es prevención de algo que quizá nunca pase que te señalen, pero si no lo haces y te señalan, te destruyen. Y políticas públicas nacionales que solo prevén encarecimientos. Vamos, fehacientemente las empresas están en el escenario de la concepción de acceder a mecanismos alternativos de solución de controversias que en una óptica general pudieran ser más baratas. Estamos regresando al aire 1300. Sí, los mecanismos alternativos de solución de controversias en la visión global pudieran concebirse menos costosas que los juicios, pero cuando incluyes el concepto tiempo y el concepto reputación, pero cuando incluyes meramente el concepto financiero, pues hay una erogación en un mecanismo alternativo de solución de controversias y no lo hay en un juicio. Y esos costos alguien los va a pagar. Y luego todas las reformas laborales mal planeadas, que seguramente van a ir teniendo repercusiones. O sea, en enero con la implementación de la reforma que venga ahora en septiembre y que se empieza a discutir de reducción de jornada laboral, muy probablemente lleve al escenario de tener que contratar más personal para subsanar jornadas laborales, sobre todo en comercios y servicios al público en general. Y si eso ocurre, pues es un incremento de costos. Y luego tienes el tema del agua en reforma constitucional. Y luego tienes el tema del salario mínimo, que hay una nota completamente errática que se está permeando en medios. Yo no sé este tipo de orígenes maltrechos por mis colegas mediáticos, pero o sea, están planteando que va a subir el 12% el salario mínimo en enero. No es cierto. La expectativa del gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo es que suba a 2.5 la capacidad de compra de una canasta básica el salario mínimo hacia 2030. Y se estima que si la inflación no presiona, entonces tendremos la necesidad de subir alrededor de un 12.5% el salario mínimo cada año. Pero sucede que en Ciudad Juárez y toda la franja fronteriza norte ya estamos en 2.6 canastas básicas. Y sucede también que el gobierno federal, si bien hizo una reforma constitucional de salario mínimo de que tenga que subir por encima de inflación, no lo ha publicado. ¿Por qué no lo ha publicado? Porque en esa reforma se obliga a pagarle más
a maestros, policías, bomberos y demás. Y como no tiene dinero, pues no la quiere publicar para no obligarse. Entonces, en este momento, para enero, en la frontera norte pudieran decir no hay movimiento del salario mínimo y sería completamente legal. Oye, sería injusto. Recordemos, la justicia es subjetiva y es irracional. Lo cierto es que conforme a derecho real, ciertamente no habría un efecto pues pleno de obligación de subir 12.5% de la frontera. Así que yo conmino a mis compañeros mediáticos que a menos que tengan una agenda política detrás, pues no estén diciendo mentiras. No va a subir 12.5% el salario mínimo de manera forzosa. La discusión se va a dar más o menos a finales de noviembre. Seguramente para entonces ya está aprobada la reforma de reducción de jornada, la cual se presume va a venir pausada la implementación, o sea, va a bajar 8 horas, pero no en enero de 2026, sino va a implementarse a través de los años. ¿Cuántos? No lo sabemos, cuántas horas por año no tenemos idea, y no sabemos si va a venir una repercusión de costos de jornada sabatina, entre otros. Pero lo que sí sabemos es que para entonces muy probablemente ya esté aprobada, ya tengamos conocimiento del impacto financiero que le va a ocasionar a cada eslabón de la cadena productiva, y entonces se puede discutir con mayor seriedad un alza de 12.5 o de 20 o de 5 o sin alza para la frontera, porque aquí ya cumplimos la meta del gobierno en el sexenio. Entonces tendremos que tener cuidado con esos temas. Bueno, ya me extendí mucho con ese tema de precios. Vámonos a la encuesta nacional de empresas constructoras. Y hace ratito comentaba al respecto sobre vivienda, ¿no? En mayo, las constructoras, su producción fue de 2.1% negativo, o sea, menos producción, pero anualizado es terrorífico, 17% prácticamente a la baja, 17% menos producción. Y obviamente estamos hablando de constructoras generales, tanto de obra residencial como no residencial, y se sabe muy bien que en 2023 se dieron con gusto entre la obra no residencial privada de parques industriales y la obra no residencial de obra pública del gobierno federal con sus obras insignia. Ya se acabó eso, ya esas nodos no apuntalan y la parte de vivienda sigue muerta. Entonces, por eso esta caída del 16.6% anualizado. Personal a la baja 11%, es principalmente el dragado que está ocurriendo en términos de precios de contrataciones o incluso despidiendo gente. Horas trabajadas 13.8% a la baja y remuneraciones medias reales 4% negativo, que obviamente deriva no de no haber subido los sueldos conforme al salario mínimo en enero, sino de que aún subiéndolos, despidiendo gente, pues bajan las remuneraciones reales pagadas a los trabajadores del sector construcción. No se ve la más mínima atención en las políticas públicas de parte del gobierno del tema. Industria minero-metalúrgica, hace 3 meses hablábamos de que estaba muerta, revive ligeramente. Es una noción de revivir en un escenario medio estable, sin un apuntalamiento de crecimiento relevante, pero mínimo está estable. 0.5 negativo mensual, sube 5.1 anual en el mes de mayo. Dato gráfico, movimiento de recuperación relativa empezando a pausarse de enero a la fecha. El dato en concreto es que tenemos una buena producción de azufre, plomo, oro, yeso, cobre y fluorita. Todos los demás en negativo. Pellets de fierro en negativo 23%, que en mi opinión tiene un vínculo estrecho en la manufactura que usamos en el norte del país. Por otro lado, en materia de oro, en materia por estados, Chihuahua en la lona también. Tema de voltear a ver qué está pasando en el estado de Chihuahua. Oro cae 8.5% la producción, plata cae 3%, el plomo sube 4.8%, el zinc cae 3.3%, que era el que nos estaba sosteniendo en los últimos 2 años, y pues terriblemente mala minería en el estado de Chihuahua. Industria maquiladora para el mes de mayo cae 0.2% personal, cae 1.6% anual. Horas trabajadas caen 1.5 mensual, caen 1.7 anual, y remuneraciones medias reales caen 0.9 mensual, sube 4.6 anual, porque sí hay un apuntalamiento salarial. Está cayendo el empleo, los vemos en datos formales, lo vemos aquí en la ciudad, pero, ojo, también está habiendo contrataciones y además con muy buenos salarios. Entonces, este último elemento de dato anualizado de remuneraciones medias reales es interesante revisarlo porque presumiblemente, pasado el vendaval de incertidumbre que estamos viviendo hasta después de que se renegocie el tratado de México, Estados Unidos, Canadá y dejen de generarnos presiones por el lado del norte y ya nomás recibamos las propias de nuestro gobierno,
pues muy probablemente se recupere la tendencia de producción y de generación de empleo de la maquila, pero ya será con escenarios salariales mucho más altos. Otro dato importante de maquila, establecimientos con personal, 3.2 millones de empleos, tenemos como 22 millones formales en el país, sigue teniendo un impacto relevante la maquiladora en nuestro país. En términos de remuneraciones promedio, 22,474 pesos, donde las de obreros es de 13,157, que en términos comparables fronterizos, pues es bajo. Realmente aquí es mucho más alto ese salario porque esos 13,000 pesos son muy cercanos al salario mínimo y aquí se paga más que el salario mínimo. Pero al resto país, cuando hablas de maquilas, cuando tienes un salario mínimo como de 7,000 pesos en el resto país y hablas de 13,000 en maquila, pues es mucho mejor. Ampliados administrativos, 33,300 pesos. Establecimientos, 5,234 a la baja multianual, pero ciertamente se sostienen relativamente estables. 1,127 del tipo de autotransporte. Claro, el más golpeado bajo las temáticas de Temec. IGAE, Indicador Global de Actividad Económica, mes de mayo, y en concreto es el Quasi-PIB mensual. Se mueve a 105.5 unidades su índice, no tiene cambio mensual y sube 0.4 anual. Expectativa para lo que puede ser segundo trimestre 2025. El primer trimestre la salvamos ligeramente por marzo. Recordemos que en marzo los estadounidenses sobrecompraron inventarios. Yo no sé si Trump dentro de sus estrategias vamos ayudando un poquito aquí a los mexicanos y vamos a avisar de los aranceles justo cuando se vaya a acabar el trimestre para que compren un chorro y luego pues su PIB mínimo se quede estancado. O sea, sería una tontería pensar que eso es una estrategia, pero está pasando. O sea, el trimestre de enero, febrero, marzo, tuvo un salvamento por esas sobrecompras de inventarios. El trimestre abril, mayo, junio todavía no tenemos datos, empezó bien abril, se cae en mayo a estancamiento, veremos julio si esta amenaza de junio, con la amenaza de agosto de aranceles, que realmente ocurrió durante el mes de julio, entonces no vería por qué en junio subiera la producción, pero habrá que ver en el ISM manufacturero y el indicador IMEF manufacturero, sí hubo como un escenario de recuperación ligera, así que habrá que ver junio, pero lo cierto es que pues tiende a ser un trimestre también estancado. O sea, las expectativas de IMEF de 0.1% de crecimiento anualizado en el Producto Interno Bruto van cumpliéndose pues de manera plena, ¿no? En fin, Arturo, mándame a corte, por favor, para cerrar el programa con los indicadores, bueno, con los reportes grandes del Censo de Economía y de la nueva atribución jurídica que tiene el INEGI. Confírmame, por favor, Arturo. Pero bueno, la economía sigue estancada, los precios se movilizaron a la baja, creo que una paloma no hace verano, vamos viendo qué ocurre. Volvemos en unos segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos hacia el último segmento, regresamos al aire en segundos a la radio, pero pues bueno, la economía
sigue estancada, tiene movimientos de recuperación eventuales, esperemos que se sostengan pues, por el bien de todos, ¿no? Y no es eslogan político ni por error. Bueno, dos temas importantes para INEGI. Uno, estas reformas constitucionales que en la óptica de algunos son destructoras de las instituciones, que buscan ahorrar dinero al gobierno y facilitarle la toma de decisiones, pero también por otro lado, pues el dinero se lo despilfarran en unas tonterías impresionantes. Entonces, así como que pues mejor para qué ahorras, ¿no? Pero el punto es que el INEGI está asumiendo las atribuciones de medición de la pobreza y evaluación integral de la política del desarrollo social. Con el Coneval y con el desarrollo institucional de los últimos 25, 30 años, a INEGI se le asignó la tarea de obtener los datos únicamente, no los opines, no evalúes. Tú nomás ve a la economía y mide cuánto crece la economía, cuánto crece el empleo, cuánto crecen los salarios, cuánto crece la pobreza o disminuye la pobreza, etcétera, etcétera. O sea, puras mediciones. Y luego, la medición y la evaluación de las políticas para mover la pobreza era una tarea del Coneval. Bueno, ahora ya con la implementación plena de la reforma constitucional de la desaparición de los órganos autónomos y en su caso la adscripción de las tareas constitucionales que se tienen que ejercer de esos órganos autónomos a unidades administrativas existentes como INEGI, que sigue siendo autónomo, de esas incoherencias impresionantes, pero bueno, ni les avisen, se publica el Diario Oficial de la Federación y a partir del 17 de julio de 2025 asume las funciones en materia de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social en México, conforme a las reformas aprobadas en la Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, 17 de agosto y primer medición que va a hacer INEGI se publica el 17 de julio entra en vigor y la primer publicación que va a hacer al respecto de la pobreza multidimensional se publica el próximo 13 de agosto. ¿Va a cambiar? No lo sé. Es probablemente que sí, en detrimento en función de que INEGI no ha recibido mejoras presupuestarias. Y entonces, al contrario, a través de los años, sus capacidades de medición han ido constriñéndose porque pues, no le dan dinero. De nuevo, pues no es una obra pública magnánima que se ilustre como un Tren Maya o una estela de luz o un, ¿cómo se llama la cosa esta espantosa y absurda que tenemos? El Camino Real. Digo, esa es la realidad. Un gobernante prefiere no pagar por papel de baño para su dependencia pública, para sus empleados, pero prefiere despilfarrarse el dinero en obras insignia que no sirven para absolutamente nada, que no ayudan a la productividad del país y que lo único que hacen es precisamente lo errático de los movimientos de construcción que pasaron entre 2023 y hoy. En aquel momento, un impulso gigantesco al PIB del sureste y hoy en día drenado, absolutamente. Gracias por la incertidumbre, gracias por la inestabilidad, señor político. Hace las cosas a lo bruto, pero bueno, así le gusta. En ese sentido, INEGI asuma esta posición y vamos a ir viendo cómo desarrolla su trabajo. Esperemos que los parámetros, la tecnología, los algoritmos construidos por el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que fue desaparecido, pues se sostengan y ayuden a que el poco personal que se pueda asignar a estas tareas puedan arrojar resultados comparables multianuales de cómo va la política pública, uno, en desarrollo social, y dos, la disminución de la pobreza, si efectivamente lo estamos logrando. Porque estas aportaciones de pensiones que pueden pensarse positivas para ese propósito tendrían que ir acompañadas de un contexto de políticas públicas que disminuyan las incidencias inflacionarias. Al final del día no se trata de tener dinero, se trata de que la capacidad adquisitiva se mantenga estable y potencialmente con crecimiento. Entonces veremos cómo evoluciona este tema. Pues ya está legalmente instituido, 17 de julio entra en vigor, INEGI trabaja sobre el tema, ya se hicieron todos los trabajos de entrega-recepción con Coneval, ya no existe Coneval, y el 13 de agosto el primer reto de exposición pública para INEGI en cuanto a la pobreza multidimensional y esta métrica que tendrá que estar desarrollando en estas fechas que vienen. Otro tema, hoy presenta, le digo hace un par de horas y ahí en YouTube puede encontrar la conferencia de prensa de INEGI correspondiente sobre los resultados definitivos de los censos económicos 2024.
Estos censos, recordemos que se hacen cada 5 años, el último fue 2019, ahora 2024, contrario a los censos poblacionales que se hacen cada 10 años, 2020, 2030, etc. Bueno, los censos económicos nos brindan información económica básica y detallada sobre establecimientos e indicadores económicos para la parametrización de nuestra economía en general y que nos ayude a tomar mejores decisiones. La unidad de observación es el establecimiento comercial. Entonces, obviamente, excluyen a el agente económico que está, pues, en la calle y que puede estar en una esquina vendiendo chicles y luego puede estar en otra esquina vendiendo tacos y luego puedes moverse o pueden oír. Ese establecimiento no lo es. Eso no es establecimiento. En cambio, el local comercial rentado, independientemente que se pague renta, independientemente que se fiscalice, independientemente que pague impuestos, que tenga sus empleados en el Seguro Social, ese sí es un establecimiento. Entonces, ese es un factor a contemplar. Obviamente se censan comercios, fábricas, minas, unidades pesqueras, establecimientos de servicios, establecimientos semifijos, actividad económica en vivienda. Por ejemplo, semifijos se me ocurren estos locales que están en terrenos con cochecitos, food trucks, les dicen, y bueno, eso es un establecimiento, ¿no? Plantas de electricidad, etcétera. Se hace análisis por actividad económica, por sexo del personal, por uso de tecnologías, por tamaño, la micro, pequeña, mediana y grande empresa, la característica del personal, rangos de edad, nivel de estudios, capacitación para estar en ese puesto de trabajo, tipo de comercio electrónico, si existe y se aplica, entidad, municipio, región, localidad y el área geoestadística básica, prácticamente hasta por manzana. Ese es un dato fundamental para toma de decisiones y análisis de mercado. Por problemática que enfrentan los establecimientos, ¿no? Oye, pues estamos en una zona donde se va caratito la electricidad o el agua y entonces tienes bastantes detrimentos en cuanto a la posibilidad de una producción estable, como un ejemplo, ¿no? De problemáticas. Fuente de financiamiento, ¿quién te presta? El banco, cajas de ahorro, proveedores, etcétera. Tipo de mercado, nacional o extranjero, año de inicio, antigüedad, formalidad e informalidad de los establecimientos. En ese alcance, la parametrización y para efectos formales, oficiales, de datos, podemos decir que al año 2024 en México hay 7.093.631 establecimientos. Ojo, INEGI calcula este dato. El SAT tiene 70 millones de contribuyentes. Ah, caray, ¿cómo que 10 veces más? Pues sí, porque INEGI tiene empleados, que son 23 millones, 22 millones ahí formales vigentes. Tiene agentes económicos independientes, como puede ser un servicio profesional, un servicio técnico, etcétera, etcétera, autoempleo, socios y, por supuesto, personas morales. Entonces, el dato del SAT no puede ser comparable de manera directa con este dato de INEGI. Aquí hablamos de establecimientos. Incluso, por ejemplo, empresas que venden únicamente por Internet y no tienen un establecimiento comercial, pues no son censadas. Entonces, en ese alcance, pues obviamente hay limitantes con respecto a este tema. Pero nos da una idea general de cómo se moviliza el país en este alcance. ¿Cuánta persona ocupada tiene esos 7 millones de establecimientos? Casi 7.100.000. Vamos a hablar de 36.5 millones. Hoy hay 22 millones de formales y los otros 14.5 millones, pues el IMSS hace mutis de ir a formalizarlos. O sea, prefiere únicamente trabajar y fiscalizar a los 22 millones que hacer un esfuerzo sensato con presupuesto asignado, que no le asigna el Congreso presupuesto para eso, para ir a formalizar esos 14.5 millones. Pero luego todavía encima hay otros 18 millones de informales que, según datos de censos económicos, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, concatenan la población económicamente activa. ¿Qué pasa con ellos? Pues son autoempleos, ¿no? Aquí, estas 36.5 millones de personas son personas ocupadas en los establecimientos, empleados de los establecimientos, subordinados, que bajo una lectura de legislación laboral adscriben a la Ley Federal del Trabajo, independientemente de que les cumplan o no el requisito legal. Ok. De los 7.093.000 establecimientos en el país en el año 2024, iniciaron operaciones en 2024 242.000. Realmente el ritmo de apertura es bajo, sobre todo pensando en los históricos, pero tampoco es un dato malo. O sea, 2024 más o menos abrieron empresas. En área rural, del 1.093.000 hay 1.039.000. Entonces, estamos hablando de 6 millones en área ¿cómo se llama? Urbana, ¿no? Servicios públicos, asociaciones religiosas, 300.000. Por lo tanto, sector privado y empresas paraestatales
5,511,000, de las cuales unidades económicas expresamente son 5,468,000 empresas, con 27.9 millones de personas ocupadas. Obviamente, comparado con el dato total de establecimientos, hablamos de 5.4 millones de empresas formalmente hablando, o sea, quitando agropecuarias, quitando servicios públicos paraestatales y asociaciones religiosas. Y estas 5.4 millones de unidades económicas empresas son o tienen subordinados 27.9 millones de personas o de trabajadores conforme a una noción jurídica de trabajador. ¿Cómo se han movilizado las unidades económicas en el país? En el 2008 se contabilizaron 3.7 millones de unidades económicas. En el 2013, 4.2 millones. En el 2018, 4.8 millones. En el 2023, 5.4 millones. Hay un crecimiento promedio anual de 2.6%. Ese es nuestro ritmo. Hay años con que hay mucho más crecimiento, hay años con que hay menos crecimiento. Personal ocupado, en 2008 había 19.3 millones de personas en las unidades económicas, empresas. En 2013, 20.5 millones. En 2018, 25.7 millones. Y en el 2023, 27.8 millones. El cambio de 2018 a 2023 es más compacto. ¿Qué está pasando? Habría que hacer análisis correspondientes. Valor agregado censal bruto, lo que aportan a la actividad económica del valor agregado del país del PIB, pues aportan 15.6 billones de pesos en este último censo. 2018, 12.6 billones, 2013, 9.5 billones y 2008, 10.2 billones. Tasa de crecimiento anual de 2008 a 2013, 1.4% negativo, fue a la baja, luego subió de 2013 a 2018, 5.7%, y se ha construido ligeramente, pero sigue creciendo, 4.5% anual. Remuneraciones promedio anuales por persona. Ojo, está interesantísimo esto. Las remuneraciones del 2008, que son como un análisis per cápita, era de 191,130 pesos anualizados de 2008. 180,000 de 2013, 165,000 de 2018 y 169,000 con una ligera recuperación de 2023. ¿Qué pasa? No es tanto que bajara el sueldo, sino se generaban más empleos. Y claro, entre 2008 y 2018 el aumento salarial era mucho más limitado. De 2018 a 2023 fue más alto, se generaron menos empleos y por lo tanto el dato per cápita aumenta. Principales problemas que enfrentaron las unidades económicas para llevar a cabo su actividad: altos costos en materias primas, aumenta de manera importante entre el censo anterior y el vigente de 17 a 35%. Inseguridad pública se mantiene estable en 34%. Baja demanda de sus bienes de 18 a 27%. La gente encuentra sustitutos. Es interesantísimo este dato. Altos gastos en servicios, 24%. Y competencia desleal, 23.6%. Dato clavadísimo. Casi una cuarta parte de los agentes económicos se queja de la competencia desleal, de la informalidad, obviamente. Bueno, me están llamando a que terminemos el programa. Yo creo que mañana le damos más profundidad a esto, porque casi no tenemos tesis y ya la Corte está en vacaciones. Pero, bueno, lo desarrollamos el resto para mañana. Así que muchas gracias por su atención. Arturo, gracias por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.